Muy buenas noches, muy feliz de poder estar en este hermoso canal. La verdad que lo venía siguiendo hace tiempo y me pone muy contento poder dialogar con usted, poder venir a aprender, poder compartir alguna que otra idea y de paso recomendarle a la gente que de repente se ha unido a través de la invitación que he realizado que se suscriban a este hermoso espacio que es un espacio crítico, que se aparta de ese sesgo propio de la posmodernidad buscando que las personas se interioricen y profundicen en los contenidos. Muchas gracias, estimado. De verdad que lo agradezco. Bueno, para la gente que se va sumando y que no te pueda conocer todavía, lo cual yo en lo personal creo que es una herejía dado tu tremendo canal, ¿les puedes contar a nuestro público quién es Horacio Giusto, por favor? Bueno, ante todo soy un papá muy compañero, muy cariñoso, muy cercano a mi hija. Creo que eso es lo que más me define en la vida. También soy miembro fundador de Fundación Libre, soy escritor, conferencista, director de La Resistencia Radio, un espacio que he creado hace ya cerca de un año y venimos creciendo bien. Y también nos dedicamos en los tiempos libres a lo que es la creación de contenido audiovisual con un contenido eminentemente filosófico y político en torno a la actualidad, pero también haciendo alguna suerte de revisionismo histórico o repaso de conceptos fundamentales para la sociedad postmoderna. Perfecto. ¿Y qué te motivó a hacerte este canal y participar en todas estas fundaciones? Bueno, en esencia esto surgió ya hace un par de años atrás, esto nos llevaba un tiempo. Pero la idea principal que al menos a mí me motivó cuando armamos la fundación con Agustín Laje y con el resto de los miembros fue que nosotros veíamos que había un problema muy particular en Argentina. Era un problema muy particular. Veíamos que de repente podía cambiar un partido político, asumir otro, y los problemas estructurales seguían estando. Entonces descubrimos que en primera instancia hay un problema estructural en la sociedad latinoamericana, dicho a grandes rasgos. De hecho, Chile creo que es bastante consciente de este problema y más ante los recientes sucesos, donde claramente la política termina siempre cosechando lo que está cultivado, valga la redundancia, en el campo cultural. Claro. Y si quisiéramos indagar un poco, veríamos que incluso detrás de la cultura, detrás del espacio cultural, hay un espacio espiritual, pero eso ya excedería el debate de hoy día. Ciertamente nosotros nos indagamos en estas ideas porque consideramos que aquellas premisas filosóficas fundantes en el ser humano son las que definen en última instancia el rediseño de la sociedad civil en la cual se desarrolla una determinada comunidad. Por lo tanto, antes de indagar en un partido político u otro partido político, sí es necesario ver qué está sucediendo con la sociedad en planos generales, en planos culturales, que se explican luego en los campos mediáticos, educativos, jurídicos, y realizar un cambio desde esa estructura. Por eso van a notar, y con esto ya cierro con un ejemplo muy sencillo. Yo entiendo que va a haber gente que esté a favor de Pinochet y gente que esté en contra de Pinochet. No vamos a entrar a discutir ese aspecto, pero sí tomo un ejemplo específico. El cambio cultural que se genera en materia económica, que fue más que un cambio económico, fue un cambio cultural que luego se reflejó en economía, esto permitió que incluso con gobiernos socialdemócratas de izquierda como Bachelet no pudiesen poner en el Ministerio de Economía a un marxista como tuvimos en Argentina, un marxista maoísta como Axel Kicillof. Esto significa que siempre que hay una determinada estructura cultural no es un juicio de valor, sino es un juicio descriptivo, finalmente se traduce en el armado político. Totalmente de acuerdo. De hecho, por eso tanto interés en cambiar la constitución. Ese es el objetivo principal, quitar estas limitantes, sobre todo en lo que refiere al Banco Central, para poder emitir dinero como los argentinos tanto desean. Terrible. Bueno, estimado, otra pregunta que tengo ahí guardada es: ¿cómo te defines políticamente y cómo fue tu evolución para llegar al estado en el cual te encuentras ahora? Bien, la evolución es más sencilla de lo que muchos creen porque en realidad de chico no estaba tan interiorizada en estas ideas que hoy podríamos definir a grandes rasgos desde derecha. Pero el proceso es muy sencillo, digamos. O sea, todo empieza como cualquier ser humano promedio, viendo o analizando de que había ciertos fenómenos en la sociedad que de repente no nos lograban dar una respuesta acabada. Entonces, la primera respuesta natural es: acá hay un problema en torno a la política.
Pero luego empezamos a indagar y nos dimos cuenta de que no era solamente la política, sino determinadas ideas políticas, porque el ser humano, y esto lo explica Aristóteles, es un animal político, animal en el sentido del ánima, en ese motor que lo separa de los objetos inertes, pero político porque se desarrolla en una sociedad. De hecho, se pueden ver ejemplos lamentables y muy tristes de seres humanos que se han desarrollado por fuera de las comunidades naturales, entiéndase la familia y la sociedad. Y de hecho, ciertas propiedades de la humanidad se terminan perdiendo en forma definitiva cuando se dan estos casos. Ahora bien, el salto que yo doy es que ciertamente notaba que ya desde las bases filosóficas de la izquierda había una suerte de legitimación en la violencia, digamos, en pos de la igualdad se terminaba legitimando una violencia incluso obscena en un determinado punto por parte del Estado, por parte del monopolio del poder político en cuanto al uso de la fuerza, para, digamos, favorecer a una determinada clase social, o una determinada etnia, un determinado género, o un determinado credo. Entonces, eso ya me alejó bastante de la izquierda. Yo comienzo siendo liberal, o al menos abrazando ciertas ideas del liberalismo clásico, particularmente de John Locke, que quizás en ese momento me parecía la teoría política más contundente o más coherente con lo que realmente uno creía. Y con el paso del tiempo uno respeta, al día de hoy yo sigo respetando enormemente lo que son algunos posicionamientos liberales clásicos, pero me acerco o me podría autocalificar en forma quizás soberbia como una suerte de conservadurismo, digamos, un conservadurismo, como bien lo explica Giuseppe Presolini, que el conservadurismo no es una ideología, de hecho eso lo explico en uno de mis últimos documentales, no es una ideología, no es un credo, es una actitud y una filosofía de vida, pero que políticamente se asienta en la derecha, lo cual no quiere decir que el conservadurismo es en propiedad de derecha, sino que se asienta en forma accidental, emergente, en lo que sería una derecha política, entendiendo que es izquierda y derecha en los términos que se ven posterior al proceso revolucionario de Francia. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, va a depender si es un conservadurismo de izquierda o derecha en relación a cómo quiere utilizar el Estado para que se propague esa idea, yo creo. Si es un conservadurismo, por ejemplo, eclesiástico que quiere usar el Estado para poner misa obligatoria, ejemplo, o sea, una caricatura, eso ya sería una postura de izquierda, porque agranda el Estado. Pero el conservadurismo actual, como se está entendiendo y como está postulando Scruton y otras personas conservadoras, es totalmente alejado de eso. Quiere separar el Estado de la Iglesia y que tomen caminos separados. De hecho, el capitalismo se sostiene en la tradición que se genera aparte del Estado, separado del Estado, no por el Estado. De hecho, lo que demostró Franco y demostró Pinochet fue que cuando uno trata de poner el conservadurismo desde arriba, genera una posición ferviente y poderosa desde abajo de izquierda. Y cuando el Estado trata de imponer la izquierda y atacar a la Iglesia, ocurre lo inverso, que es lo que pasa con la Iglesia cristiana ortodoxa en Rusia. Y lo que pasa en Polonia, y lo que pasa en Ucrania, y todos esos países que fueron azotados por el ateísmo comunista, ¿cierto? Ahora tienen sociedades sumamente conservadoras y totalmente anticomunistas. Coincido, en gran medida coincido. De hecho, si uno viese las premisas propias del conservadurismo, la idea de separación Iglesia del Estado hay que repasarla porque son procesos históricos que en realidad atienden actualmente a una agenda propia de un universalismo incipiente, de un progresismo internacional que intenta desgarrar en todo caso lo que es una moral particular de ciertos pueblos, una moral propia de Occidente. Podríamos hablar del Mores, podríamos hablar de esa tradición, como bien has planteado, judeo-cristiana. Es desarraigar ese contenido del ethos. Quizás la palabra más específica sería el ethos, que es lo que nutre, ethos en sentido griego, como el espíritu, que luego se puede traducir en la ética de una determinada comunidad. Y entonces en ese intento, claro que aparece la agenda de separar la Iglesia del Estado, desconociendo a su vez que en su momento y en los procesos fundantes prácticamente, no conozco hasta ahora alguna excepción, pero me abre la posibilidad de que aparezca, no ha habido Estado moderno que en la constitución de ese propio Estado moderno, si dice en adelante, no haya optado por las regalías, que era la forma en la cual el poder político, ahora abstraído en esta intelequia llamada Estado moderno, esta abstracción haya tomado competencias privadas de la Iglesia. Entonces, estas eran las regalías, entiéndase, desde la distribución y del diezmo
hasta la gestión de cementerios, partidas civiles, matrimonios, educación, competencias privadas y propias del clero, Sí, las tomó para sí el poder político. sí. Pero en el resto coincido plenamente, es un fenómeno descriptivo cómo hay una reacción natural de los cuerpos intermedios y la sociedad civil ante el poder político de turno, más en el Estado moderno. Claro, de hecho, como tú bien dices, estos los grupos intermedios que estaban totalmente asociados a la iglesia en la antigüedad. Esta se encargaba de atender a los enfermos, de cuidar a los niños que eran puestos en adopción, ¿cierto? Que eran abandonados, y un sinfín de otras cosas que en la actualidad el Estado reemplaza. Como el Estado va creciendo, conforme los grupos intermedios pierden responsabilidades. Y cada vez más se pide más, entregar más responsabilidad en torno al Estado. Y lo que está demostrando el Estado moderno es que está fracasando. Por ejemplo, no sé si ocurre en Argentina, pero acá en Chile tenemos el triste antecedente de que han muerto más de 1.300 niños en cuidado del Sename. Entonces, claramente, no está como dando el ancho a lo que se le está exigiendo o a lo que la gente no está haciendo, creo yo. En efecto es así, de hecho uno veía que en tiempos pretéritos las cofradías y las hermandades actuaban en forma totalmente privada y era un sistema mucho más beneficioso a cuando la idea del niño queda sujeto al poder político, como se ha visto en un caso lamentable. Yo justo cuando estuve becado en Chile me tocó ver de cerca esa noticia y realmente es catastrófico, o sea, no hay palabras para describirlo. Pero en esencia se demuestra nuevamente lo que son las falencias de la burocracia sobredimensionada. Podríamos discutir luego cuáles son los alcances del Estado, digamos, Claro. pero claramente que en la sobredimensión cualquier persona racional ya por el mismo realismo se da cuenta de que no es una alternativa. Ujú. Realmente una fatalidad. Sí. Otra cosa que mencionaste que me llamó mucho la atención es que una cosa que a ti te hizo no ser de izquierda en un inicio fue esto de que el Estado interviniese en grupos, digamos, precarios, porque eso es muy subjetivo. Por ejemplo, una persona indígena o una mujer o una persona inmigrante o X, todas estas cosas interseccionales. Pero esa política es una política liberal. Viene de Rawls en Estados Unidos. Y ese es un problema Claro. muy grande que tenemos acá en Hispanoamérica, que cuando ocurrió sobre todo acá en los 80 y todo eso, nuestros intelectuales fueron a estudiar liberalismo a Estados Unidos. Y llegaron nutridos con ideas rawlsianas. Y por eso toda nuestra derecha liberal estuvo totalmente de la mano con la democracia cristiana impulsando estas medidas de discriminaciones positivas, ¿cierto? De unos por sobre otros durante todo este tiempo, cada vez profundizando más ese modelo. No sé si en Argentina pasa lo mismo, si tienen ese En el mundo. problema en el mundo. En el mundo es muy interesante lo que has planteado porque, claro, yo entiendo que seguramente quienes estés escuchando en este momento plantearían de que en realidad en lo que es la Hispanoamérica, el término liberal no tiene la misma acepción de un liberalismo anglosajón Claro. y habría que discutirlo, aún así habría que discutirlo. Digo, no es tampoco zanjar la discusión y decir, no es así porque yo lo digo porque caer en la falacia del argumento circular. Claro. De hecho, hace poco se vio gente diciendo la postura X es válida porque lo dicen aquellos que sostienen que la postura X es válida, particularmente con un debate que se dio entre dos grandes exponentes, pero esa falacia de argumento circular ciertamente es compleja. Sí creo lo siguiente. Muchas veces la gente pierde perspectiva y creen que una determinada ideología tiene el monopolio pleno del término libertad. Claro. Y de hecho, no es tan así. No tienen el monopolio. Por más que se lo arroguen y por más que digan combatir los monopolios, intentan monopolizar los términos, lo cual a mí a veces me sorprende bastante. Sí. Porque uno dice, vaya contradicción, pero naturalmente el ser humano se contradice, lo dice alguien que comete muchos errores en el día a día, es natural que el ser humano se contradiga. Lo que sucede es que el conservadurismo también ama la libertad, y eso es interesante. De hecho, el conservadurismo, desde el vamos, desde la visión más simple que uno podría aportar, pienso en este momento en Russell Kirk, cuando describe qué significa ser conservador, capítulo 2, la propiedad privada es inherente, por ejemplo, a la libertad, lo cual demuestra que no hay una enemistad marcada entre un liberalismo clásico y un conservadurismo. Ahora bien, si vamos a hablar de libertad, Herbert Marcuse, cuando escribe El hombre dimensional, la teoría de la liberación es la tesis principal de dicha obra. Y para Herbert Marcuse, la libertad tenía que ser absoluta, incluso en los instintos más básicos del hombre.
De hecho, yo leo a Kate Millett, por ejemplo, y la liberación de la mujer era una constante en su vida. Incluso antes de Marx, antes del comunismo, en la práctica existieron las comunas de París. Y las comunas de París estaban inspiradas en una teoría de la liberación que la toman de Rousseau. Y de hecho, Rousseau puede ser considerado, al menos no pocos filósofos y cientistas políticos así lo determinan, como una corriente liberal. De hecho, habría que repasar entonces qué estamos hablando cuando hablamos de libertad. Porque si hablamos de libertad positiva, la discusión va a ser distinta si hablamos de libertad negativa. Y si hablamos de libertad negativa, tenemos a veces algunos vaivenes muy complejos, como puede ser la autonomía de la voluntad. Hasta qué punto el ser humano actúa con autonomía o no. Porque está luego el discurso ideológico desfasado de la realidad y luego está la realidad. Claro. Está el discurso de la romantización de la autonomía, creyendo que el ser humano es totalmente libre de elegir. Y yo lo pondría en cuestionamiento. Si uno empieza a indagar cómo funciona actualmente en el mundo moderno, el sensocentrismo, el sensacionalismo, los propios algoritmos en la toma de decisiones, en el consumo virtual, y si uno, en última instancia uno diría, bueno, la persona tiene la libertad de consumir o no, pero ese ejemplo que yo lo he escuchado en algunos profesionales de Argentina liberales, incluso lo he escuchado, no voy a dar nombre por una cuestión de respeto, pero que son los mismos que en una conferencia privada supieron decir, aun cuando la persona es asaltada es libre, porque tiene la libertad de elegir si quiere dar su billetera o quiere dar su vida, entonces aún así hay libertad. O sea, yo en ese sentido, por eso cuando a mí hablan de libertad, yo prefiero por la prudencia de escuchar, por algo tenemos dos orejas y una boca, y ver qué tipo de libertad me están hablando, y a partir de ahí poder discutir en términos de realismo si hay o no hay autonomía de voluntad como facultad inherente al género humano en la toma de decisiones. Sí, bueno, lo que dijiste es espectacular. Como siempre, yo te seguí hace tiempo y siempre tus intervenciones son muy buenas. Y claro, el problema que tenemos acá es que tenemos una ideología que de partida requiere de un ser humano que universalmente tenga ciertos principios y valores. Eso es el principal problema que tenemos. Y los liberales clásicos lo que tenían es que tenían una fuerte influencia del conservadurismo imperante en la sociedad de esa época. Entonces cuando uno se dice liberal clásico y dice que yo no soy conservador, entonces está faltando a lo que impulsó ese liberalismo clásico anglosajón. Es diferente a eso, a lo que pasó después de la Revolución Francesa, que tú tenías un liberalismo racionalista, ¿cierto? Que endiosaba la razón, era totalmente anticristiano, que eso se impulsó después en lo que fue España, ¿cierto? Se trajo acá a América y generó todas estas repúblicas modernas que al final tenían como un proyecto universalista que no funcionó. Si no, no hubiéramos tenido esta fragmentación y esta guerra, disputas territoriales durante tanto tiempo entre los países. Al final es eso, o sea, creer desde el papel que uno puede controlar el destino de la humanidad solamente con buenas intenciones y sin entender la realidad misma. Y es tentador querer encapsular lo que es la realidad, porque aquello que está encapsulado es fácilmente disponible por quien mantiene la cápsula misma. Entonces, es tentador, uno entiende cómo han sido los procesos históricos. Pienso en este momento en una realidad que es un error muy frecuente, algunas veces en otras dos grandes falacias, que es el negacionismo en el credo y la teoría del hombre libre. Creo que son las dos grandes falacias con las que surgen las sociedades modernas. Modernas en términos del siglo XVI en adelante, ¿no? Descontando que todos los... A ver, el hombre naturalmente es imperfecto, entonces lo que sucede es que el conservador reconoce esa imperfección. Claro. Lo que en todo caso la discusión es... Vuelvo nuevamente a Russell Kirk, pero acá sí quizás podría ingresar incluso Roger Scruton. El conservador entiende que hay una naturaleza caída, que hay deseos, pasiones, apegos desordenados, que deben ser limitados para salvaguardar la libertad, porque en esencia la libertad para el conservador es una expresión práctica y concreta. O sea, eso es lo lindo del conservadurismo, que el conservadurismo puede definir por esencia lo que es. Por eso el conservador es monista, se separa del dualismo, es realista, se separa del idealismo, y en ese sentido es práctico, entonces puede definir los esenciales. Eso es lo que a mí yo rescato del conservadurismo. Digo, cada uno puede defender sus ideas desde la perspectiva que posee. Lo que bien has planteado vos me remonta siempre a ejemplos clásicos.
La idea esta de que el hombre nace en libertad, y para que no sea tan teórica la conversación, les voy a contar una anécdota. Anoche me han invitado a una cena, una serie de dirigentes políticos liberales de aquí de mi ciudad. Ujú. Y en un momento yo lo estaba escuchando y claramente que querían que yo opinase, o a mí me estaban buscando que yo dijese algo sobre... El debate. Claro, sobre el liberalismo. Querían entrar en esta discusión de liberalismo y conservadurismo. Y yo particularmente he habido comer, no ha habido esperando dar una conferencia o una disertación. Entonces yo lo que antes les digo, bueno, a ver, ¿quiénes de acá se autodefinen liberales? Si éramos 10, 9 levantaron la mano. Entonces quedé yo solo como el único conservador. Bueno, ya estábamos de visitante. Entonces yo les pregunté, ¿ustedes creen que el hombre nace libre? Me dicen, sí, todos nosotros no estamos convencidos de que el hombre nace libre. Entonces les dije, bueno, denme un solo ejemplo en la historia de la humanidad de una persona que haya nacido en libertad. Uno solo que me den. Y me dice, no, mira, yo nací en libertad. No, le digo, vos no naciste en libertad. Porque la libertad, en primer lugar, que hay un problema en la definición. Porque si vos me hablas de una libertad como forma específica de falta de coacción, ya tenemos un problema con lo que es el engaño y el error. Esto es filosofía. De hecho, las tesis más modernas consideran que el error es en los juicios y el engaño es sobre los sentidos. Entonces, tanto en el error en los juicios como en el engaño, no hay una coacción externa y sin embargo no hay una libre disposición al momento de elegir, porque no hay una adecuación entre el juicio del sujeto y el objeto cognoscible. Por lo tanto, si hay un error o un engaño en ese proceso de adecuación entre el juicio del sujeto y el objeto, no podemos estar hablando de libertad. Y ni hablar si vemos una perspectiva teológica en la cual incluso consideremos que en realidad lo que el ser humano posee es libre albedrío, pero que la libertad es un hábito que se alcanza con la virtud. Entonces, ya entendimos, ya de por sí es complejo. Sumado a eso, el ser humano, para actuar en libertad, incluso en términos seculares, requiere justamente, valga la redundancia, discernimiento, intención y libertad. Y particularmente el discernimiento se alcanza, no es un estado absoluto, sino que el discernimiento es gradual de acuerdo a la evolución de la racionalidad que tenga la agente moral. De hecho, para ser agente moral se necesita discernimiento, intención y libertad, porque si no, no existen los tres postulados que permiten que un sujeto pueda elegir entre el bien y el mal. Esto es filosofía moral 1. Si no posee la capacidad de elegir entre el bien y el mal, por lo tanto no hay juicio de reproche. Ejemplos típicos que yo doy normalmente en una conferencia es ¿por qué se habla de vida inocente, la vida antes de nacer, y no se habla de vida bondadosa? Porque para que fuese una vida bondadosa tendría que haber un mecanismo de acción que le permita a la gente elegir el bien. Y sin embargo, el agente moral, el sujeto, todavía no se constituyó justamente como ente moral. Simplemente es un agente, es un ente, pero todavía no alcanzó la categoría moral, porque no posee las capacidades para optar en su camino de vida lo que es bueno o lo que es malo. Por eso es inocente. Por eso es inocente. No es ni vida ni es vida mala, ni es vida buena. Todavía. Después tendrá los mecanismos para accionar. Entonces, si ya se plantea que el ser humano nace en libertad, ya hay un modelo fallido, como los modelos del ecologismo. Los modelos del ecologismo, hay 5 grandes modelos en la ideología ecologista. Los 5 grandes modelos fallaron. Sin embargo, en lo que es la ideología liberal, todavía se sigue sosteniendo esta premisa romántica de que el hombre nace en libertad, y en todo caso habría que revisar, porque hoy incluso en la posmodernidad, más que el hombre es libre, se habla de que el hombre es libertad, es decir, ya ni siquiera hay algún parámetro para definirlo, pero el hombre nace incrustado en una sociedad, ni siquiera en una macro sociedad, ya en la propia seno familiar. A ver, yo reconozco que hay familias más funcionales y familias más disfuncionales, ¿bien? Hay familias que funcionan demasiado bien, son perfectas en la medida de lo posible lo humano, y familias donde a veces, lamentablemente, esto son noticias, no en vano estaría el fenómeno que mencionamos del cename. Pero, naturalmente, el ser humano ya nace arrojado al mundo. En un contexto. Arrojado a un espacio de la unión de un hombre y una mujer. Luego veremos cómo surge. Luego veremos si el hombre asume la paternidad o si la mujer asume la maternidad. Es una discusión aparte. Pero
Si yo parto de premisas que están totalmente extrapoladas de la realidad, separadas por completo de la realidad, yo tengo un abanico de opciones para explicar la realidad mucho más amplio, porque yo no tengo que indagar sobre la realidad, sino sobre lo que la propia mente dicte. Claro. Y además de esta falacia del hombre nacido en libertad, que la explica muy bien Roger Scruton en Las bondades del pesimismo, esta es la falacia de negar los credos. Todo el mundo cree en algo, sin excepción. Tendría que revisar alguna teoría psicoanalítica respecto a si los sociópatas creen o no creen, pero yo no quisiera ingresar en ese campo. Estamos hablando en términos generales entonces de personas racionales o personas adaptadas a la vida en civilización, para que se entienda a grandes rasgos no entrar en teorías psicoanalíticas. Pero todo el mundo cree. Les voy a dar ejemplos concretos, porque si no quizás nos perdamos y empezamos a hablar de axiomas. Pero supongamos, yo creo en Dios. De hecho, tengo un crucifijo, entonces claramente que yo creo en Dios. Pero podría venir alguien y decir, yo soy ateo. Y yo diría, bueno, crees que Dios no existe, pero en algo crees. Y uno diría, no, pero yo no creo en nada, yo no creo que exista Dios, no creo que exista ningún ente superior. Bien, entonces, pero en algo crees. Digamos, ¿en qué sentido crees? Hay un sistema de axiomas, hay un sistema, digamos, vamos a explicarlo en términos más sencillos. Hay un sistema de valores que le indican a la persona cómo vivir. Le indican a la persona por qué debería respetar una fila en el momento de que llegue al colectivo o por qué debería escuchar cuando está hablando otra persona. Después veremos si es por quedar bien con Dios, si son ordenaciones sociales, si es porque en un análisis de costo-beneficio considera que es mejor no ingresar a un conflicto con terceros. Hay distintas posturas, porque a ver, la filosofía moral no se acaba en la deontología. No en vano existe el consecuencialismo, no en vano existe el utilitarismo de Bentham, no en vano existe la visión empírica, sensacionalista de David Hume, no en vano existe el relativismo moral, particularmente se llama escepticismo moral para ser más preciso. Entonces, no es la única, la deontología, no es la única visión moral del mundo, el decálogo del Antiguo Testamento. No es lo único. O sea, hay distintos, lo cual no quiere decir que no sea relativista, sino hay distintas formas de explicar distintos fenómenos. Luego veremos cuál es el verdadero. Ya es una discusión aparte, e incluso se vincula con la epistemología, pero más que con la epistemología, con una específica forma de filosofía moral que erróneamente dije epistemología. Pero lo que sí me interesa rescatar es todo el mundo cree en algo, sí, sin excepción. Vamos de vuelta. Ejemplos concretos. Llega el Estado moderno y aparece esta idea del método científico que fue como la revolución del siglo XVI en adelante. Fue sí, el quiebre completo en términos de filosofía. Aparece un personaje muy particular, Francis Bacon. Todos están esperando que diga Descartes, pero no, Francis Bacon. No, uno ya más o menos conoce cómo es el público, pero aparece Francis Bacon. Francis Bacon llega a postular la necesidad de reemplazar a Dios por la ciencia. De hecho, no pasan más de 2 siglos, técnicamente hablando, acaece la Revolución Francesa, o sea, del siglo XVI al siglo XVIII, donde Robespierre planteaba la necesidad de reemplazar a Dios por la razón, con todo lo que genera la Revolución Francesa y las Comunas de París. De hecho, Marx, es curioso, pero Marx era cientificista. El cientificismo es su máxima expresión. De hecho, no puedo acordar en qué hora él toca el fenómeno de Darwin. Pero ese cientificismo de Marx se condice incluso, a pesar de no tener contacto directo, con Margaret Sanger, que también era cientificista. Estamos hablando de la primera mujer, podríamos decir, que elucubra la clínica de control poblacional de Nueva York, que es la que empieza a germinar hasta aparecer la Liga de Control Familiar y posteriormente la American Planned Parenthood, que instancia la ONU se convierte en la International Planned Parenthood. Entonces, y era siempre un discurso eugenésico cientificista el de Margaret Sanger, y el de Marx era un discurso cientificista. El de Mao Zedong, cuando plantea el gran salto adelante, es un discurso cientificista. Los discursos de la Alemania a mitad del siglo anterior a la mitad del siglo XX, todos saben a qué periodo específico me remito, eran discursos cientificistas. Entonces, a lo que voy yo es, las ideas importan.
Y siempre que hay una idea filosófica, de fondo, por eso se habla de filosofía, hay una idea respecto a la idea del bien y del mal, de lo que es la verdad, lo que es la libertad, de lo que es la corrección. Sí. Porque incluso van a ver que no pocas veces se habla de una suerte de, lo tomaríamos de la rebelión del Atlas, una suerte de ciencia extrapolada donde las mentes más brillantes sean las que definen una sociedad y ya no haya una suerte de límite ético a la comunidad. Si quieren ver la respuesta a esta idea, vean lo que sucede con Andrew Ryan en BioShock, un juego de computadoras. Parece una tontería que estemos citando un juego de computadoras, No, pero pero está, sí. tiene una profundidad filosófica enorme dicho juego. Digo esto porque es interesante a veces no quedarse solo con libros, más allá que lo estamos citando, pero ese es el problema de las utopías. Los grandes genocidios en la historia de la humanidad fueron siempre en nombre de las utopías. De hecho, en mi próximo documental estoy trabajando justamente sobre este fenómeno. Los grandes genocidios fueron siempre en pos de las utopías, porque ese es el gran error, considerar que de la mente humana, que es imperfecta, porque por naturaleza caída del hombre es imperfecto, puede surgir o emerger luego una comunidad perfecta. Y sucede lo mismo que sucede con las ideologías en la posmodernidad, donde el discurso, la palabra que se autopercibe creadora, una suerte de homus deus que desde la insuflación de su boca puede crear un mundo, el discurso en la posmodernidad cree o aduce que es capaz de construir una realidad. Finalmente lo que sucede es que la realidad transita por puertas separadas del discurso. Sí. Y allí donde se genera una situación de violencia, allí donde se activan los mecanismos políticos para salvaguardar esta situación. Pero finalmente lo que sucede es que las utopías y la perfección es imposible para el hombre. Sí. Mira, yo estoy, en mi cabeza estaba anotando varios puntos interesantes que quería compartir. El primero es que cuando hablamos de libertad, cuando estaba haciendo la definición de libertad, la diferencia que tenemos nosotros con el mundo anglo es que ellos tienen mucho más definido la diferencia entre libertad y libertinaje. Ellos utilizan la palabra freedom y liberty, ¿cierto? Siendo una libertad para y la otra libertad de. Entonces, libertad de una persona que me está oprimiendo, por así decirlo. Eso es una libertad como fin último, ¿ya? En cambio, libertad para significa libertad como herramienta para hacer cosas. Y eso está relacionado con la responsabilidad. Y una persona no puede ser responsable si no tiene las capacidades para ser responsables previas. Lo que tú decías de esto de ser bueno o ser malo en un inicio. Curioso esto de ser bueno y ser malo en un inicio, porque la lógica que tienen los animalistas y naturalistas y toda esta gente pro Gaia es que el ser humano, como puede ser malo, está por debajo del animal que no tiene esta noción de bien y mal y por tanto el animal es más bueno que el ser humano. Por eso el ser humano es el que se tiene que erradicar antes del resto de las otras especies, porque solo el ser humano es malo. ¿Ya? Teniendo eso en cuenta, yo no entiendo cómo aplican esto de querer abortar a toda esta gente que no es ni buena ni mala, como tú bien dices, porque no ha nacido, no ha tenido esta experiencia de decidir, pero con un animal, o sea, vayan a uno a atacar los huevitos de codorniz, pues ahí se te tiran encima todos juntos. Lo otro que estabas comentando era el asunto del cientificismo. Yo no creo que la palabra correcta sea cientificismo porque es un anacronismo. En esa época eso era la ciencia. El problema está en que cuando uno endiosa la ciencia, no entiende que la ciencia se equivoca, porque la ciencia simplemente trata el método científico trata de la duda, de que uno duda y que uno a través de la duda va generando un conocimiento que se tiene que contrastar con lo que te dicen tus pares en tu área. Entonces, mientras Marx estaba haciendo su teoría, si no se la contrastaron en el momento, es ciencia. Si se la contrastaron, no es ciencia. Entonces, él era científico, pero fue contrastado. Y toda la gente que se decía marxismo científico, se decían científicos por creer en Marx, no eran científicos. Ellos sí que no eran cientificistas. Y lo de la raza y todas esas cosas, en su tiempo, se pensaba que era así, con el método científico. Pero la evidencia después, la epigenética, la genética, todo lo que se desarrolló después, demostró que todas estas teorías hacia atrás estaban mal. Pero en ese momento, a mitad del siglo XX, eso se creía, o sea, no habían pruebas que demostrasen lo contrario, porque la genética surgió después. Entonces, claro, el cientificismo, que esa era una palabra que yo detestaba, como te decía, yo soy biólogo, entonces esa palabra yo decía, ¿cómo la ciencia va a ser una ideología? El cientificismo es todo aquel que cree en la ciencia sin entender cómo es el método científico, sin saber cómo se practica la ciencia. Y cuando tú decías, la gente que cree en cosas, bueno, la gente cree mucho en que el conocimiento es perfecto. Pero no, cuando una persona practica la ciencia se da cuenta que el conocimiento es todo lo opuesto a ser perfecto.
se trata siempre de la duda en el conocimiento que se va generando. Por eso una teoría resiste y se mantiene sólida cuando trata de ser votada. Cuando uno trata de combatir, por ejemplo, la teoría del átomo, esa fue destruida hasta llegar esta de la mecánica cuántica, que te sostiene una teoría más o menos resistente. Pero puede variar. No es algo fijo, no es un dogma. Pero toda la gente que es cientificista es dogmática de la ciencia. Cree que la ciencia puede con todo y que las respuestas te las da la ciencia, sin entender que, como tú bien dices, es una herramienta humana que está ligada estrechamente con la imperfección humana. Más o menos eso te quería acotar de lo que estabas mencionando hace un ratito. Coincido plenamente. Y qué bueno que me has marcado lo del cientificismo. Yo tomo la palabra, claro, y está muy bueno lo que me has marcado, e insisto, y te lo agradezco, porque normalmente yo tomo el postulado que le hemos sabido hablar con Miklos en alguna ocasión, del cientificismo, cuando toman justamente como ideología a la propia ciencia. Es decir, de hecho el ecologismo, cuando me toca explicar el ecologismo, que es quizás el fuerte mío, que también has hecho alguna mención en ese sentido, el ecologismo justamente es una ideología, por eso hablan de ecologismo, del feminismo, porque es la forma en la que conciben y intentan explicar desde una abstracción la realidad completa del hombre. Entonces, si yo intento explicar la realidad completa del género humano desde una lucha de clases o de una sujeción patriarcal, ya estoy cayendo en una ideología. Si yo quiero explicar en forma absoluta lo que es la experiencia del género humano, desde una única perspectiva ya hay un problema ideológico. Si yo lo quiero explicar solo desde la ciencia, ya hay un problema. Sí. Quisiera justamente tocar ahí para ver si me puedo dar a entender y que cada uno pueda poner luego las etiquetas que desee. Digamos, yo no soy muy afín a los etiquetajes, pero realmente me ha sorprendido, me ha gustado mucho cómo has introducido el tema, porque vamos a ver el siguiente. Miren, esto es un ensayo mío, esto es un ensayo, puedo estar equivocado, así que bienvenidas sean las críticas, tanto en los comentarios como de tu parte, como quien vea luego el video. Yo creo que el espíritu del hombre, o el hombre, al menos en la teoría del monismo, esta suerte de alma y cuerpo mancomunados y comunicados, podrían expresarse en tres grandes disciplinas, y las tres grandes disciplinas trabajan en forma mancomunada, no están aisladas, y sin embargo las ideologías pueden intentar aislar una de estas tres grandes disciplinas en desmedro de las otras dos, y ahí caeremos en algunos fatalismos complejos de resolver a la postre. Porque el ser humano participa, al menos en mi visión, de un bien mayor, o al menos hay una búsqueda inherente a un bien mayor, en darle un propósito a la propia existencia, reconociendo que los tres grandes miedos, esto lo tomo de Freud, los tres grandes miedos del ser humano, que es el miedo al otro, el miedo a la naturaleza y el miedo a la muerte. En ese sentido hay una conciencia plena de la muerte. Incluso ya en la mitología griega fue quizás lo que terminó de generar el odio nauseabundo de Zeus hacia Prometeo, cuando el Prometeo le regala la conciencia de la muerte a los seres humanos. Hay una obra en específico que desarrolla dicho postulado. Volviendo al tema actual, sí, ¿qué es lo que me interesa? ¿Cuáles son estas tres grandes disciplinas? Que, insisto, son mancomunadas. Hay una búsqueda constante de lo que es lo bueno, y aparece la filosofía. De lo que es lo bello, y aparece el arte. De lo que es lo cierto, y aparece la ciencia. Ahora bien, si yo intento explicar todo el género humano, descartando aquella expresión artística o bondadosa que hay en el ser, caigo en un cientificismo, en la búsqueda perpetua de la certeza por la certeza misma, siendo que la ciencia, como el Estado, como el mercado, dan respuestas, pero no llegan a plantear todas las preguntas. Si yo intento, y esto es un fenómeno propio de la posmodernidad, explicar todo desde la estética, desde lo sensorial, desde lo sensible, caigo en un esteticismo. Y en este esteticismo descarto la participación que hay en lo bueno y descarto la participación que hay en lo cierto. Y esto es un fenómeno propio que se ve en la posmodernidad, en esta modernidad líquida, fugaz, revolucionaria, estética, donde solo importa aquello que se exhibe y no la búsqueda genuina del ser, sus causas y sus finalidades. Y luego tengo un tercer vicio, que esto quizás haya sido un vicio más en tiempos pasados pretéritos, que es explicar desde la filosofía solo lo que es bueno
solo lo que es bondadoso, solo lo que es ético y correcto, descartando aquello que es cierto, aquello que es estético, descartando las demás ramas de conocimiento. Claro. Y esto se traduce en un moralismo. Mm. Entonces, el ser humano, en la medida que pueda mantener un equilibrio donde se contrarresten las fuerzas y pueda mantenerse en un centro, en esa concentración, que es lo distinto a la distracción, que es llevar las energías externas hacia afuera, mientras se pueda mantener en ese centro, la humanidad tiene una tendencia a la proliferación, a la civilización y a la prosperidad. De hecho, las civilizaciones más prósperas son las que han logrado equilibrar estos tres elementos. Vean ejemplos concretos lo que fue la Belle Époque en Europa. Ahora, cuando las sociedades caen en algún extremo, piensen en las sociedades posmodernas, en esta fugacidad de consumo y caen en este esteticismo, se generan los inviernos demográficos tal como se está viendo, claro, en esta idea de la libertad absoluta, con tal de salvaguardar esta idea de inmortalidad, de la eterna belleza, del eterno presente, donde no hay pasado y no hay futuro. Claro. Es el presente del hoy. Si se cae en un moralismo, se cae en esas sociedades que, como lo plantearía Russell Kirk, no han evolucionado, se quedan estancas y confunden lo que es el fuego de la tradición con las cenizas del pasado. Entonces, en este moralismo, lo que hay es una sociedad vacía que no se abre a lo que es la reforma, porque hay un orden que es perdurable, pero también hay contingentes que son mutables y hay que saber diferenciar qué es lo perdurable y qué es lo mutable. Como así también ha habido experimentos, y este es el trabajo de mi próximo documental, por eso no puedo adelantar con tantos ejemplos, lo que es el cientificismo en su máxima expresión. ¿Qué sucede con aquellas sociedades que han hecho del cientificismo una expresión absoluta en desmero del arte y en desmero de la filosofía? Sí. Bueno, de la que yo más me manejo es la parte del cientificismo. Como te digo, yo era un término que yo detestaba. Cuando yo empecé a meterme en este mundillo, yo decía, ¿cómo es posible que crean que la ciencia es una ideología? Lo mismo que, por ejemplo, es que yo estaba estudiando esto de la ideología de género y todo el asunto, y decía, esto no se sostiene en ningún lado. De hecho, la ciencia lo destruyó en los años 70. No hay nada que sostenga científicamente la ideología de género. Y esta gente perdura y perdura porque es una ideología, no se sostiene en nada. Pero vamos a hacer una evolución pequeña de qué es lo que ocurrió. Y esto te lo hizo una persona agnóstica, pero que quede claro por qué llegó a este punto. Está el momento en el cual llega la modernidad, ¿cierto? Y ocurre un quiebre en el cual se deja de creer en la imagen de Dios Todopoderoso Creador. Y se reemplaza por una imagen de un ser humano que a través de su cerebro, su mente y su razón puede convertirse en Dios. Se endiosa la razón. ¿Y qué es lo que pasa? Empieza a surgir ahí, empiezan a surgir varios vicios. Por ejemplo, el positivismo, ¿cierto? Si no se puede explicar con la ciencia, eso no existe. ¿Y qué pasa? Que, como te decía yo, el método científico demanda que un experimento pueda ser replicable en el tiempo. Y hay cosas que no pueden ser replicadas. Por ejemplo, la neuroplasticidad. Tú no puedes recrear exactamente la plasticidad neuronal de un niño, ni siquiera aunque tuviera un gemelo, porque los estímulos son constantes y distintos cada segundo que pasa. Ni siquiera podrías replicarlo entre gemelos, imagínate con el resto de la población. Entonces, toda esta área de la humanidad, ¿cierto?, las ciencias sociales, caen en este error de tratar de predecir con algo que es impredecible, que es la conexión neuronal que se va formando con los estímulos. ¿Ya? Esa es una. El positivismo está mal. Esa es una. La otra es cuando llegamos a la mecánica cuántica. Ahí dejamos de ser cosas de la mecánica clásica a la mecánica cuántica. La diferencia está en que los hechos no siempre ocurren, sino que hay una probabilidad de que ocurran. Por tanto, algo que en un momento te surge, que te genera un resultado, si en un tiempo más cambia el equipo, cambia la sensibilidad del detector y todo, puede que te dé otro resultado. Es una cosa que va mutando en el tiempo. Por tanto, no hay verdad absoluta. Y eso mal mezclado, mal utilizado, te puede llevar hasta el del posmodernismo. Pero ¿en qué contexto? En el contexto de siempre endiosear a la razón por sobre la verdad objetiva y absoluta, que era esta del Dios creador, que yo creo que es importante que esté ahí como meta. Yo creo que tiene que existir esta verdad absoluta que no se puede llegar, a la cual no se puede llegar porque nosotros somos imperfectos, pero tiene que estar ahí. Y mientras más avancemos, esta se tiene que alejar más de nosotros. Esa es la lógica, una meta a la que nunca podemos llegar, pero que siempre está ahí. Al quitar eso, tú te quedas solamente con el planteamiento racional y te empiezas a meter en planteamientos circulares que tú me mencionabas, no me acuerdo si acá o antes del directo. Y un ejemplo de esto fueron los tierraplanistas, que empezaron a surgir en el gobierno de Obama. Porque tú a esta gente le demostrabas a través del método científico que lo que estaban planteando estaba mal,
pero como a esta gente no le interesaba eso y solamente se quedaban con la racionalidad, decían, no, mira, mi argumento está bien. No importa la evidencia, no importa la parte material que me demuestra que esto está mal. Mi argumento está bien, con eso basta. O sea, la razón por sobre la realidad y la materia. Y eso es lo que estamos viendo actualmente. El posmodernismo es abandonar completamente la parte empírica. La parte empírica que era lo que sostenía la ciencia ligada al mundo material. Y lo convirtieron a la ciencia en algo parecido a la filosofía que solamente se encarga de la idea. Ese es el problema de la posmodernidad, creo yo, actualmente. Está también lo que has planteado y me encanta el aporte que has realizado, realmente lo valoro muchísimo, porque es tan así que de hecho el conservador en su definición es empírico, porque tiene una búsqueda genuina por la verdad, y la verdad no es una construcción meramente subjetiva como se plantea en algunas corrientes estructuralistas o postestructuralistas, sino que es un mundo externo objetivo que trasciende al propio hombre. Pero qué curioso lo que plantea, porque de hecho, si uno se fija, hay un detalle que creo que viene con relación. Luego de acaecido el siglo XVI, con esta suerte de antropocentrismo y en desmedro de lo que era la cristiandad medieval, como principio de autoridad se retorna constantemente a los griegos, incluso abriendo las puertas al panteísmo, que hoy se ve en gran medida con el ecologismo. Sí. Pero qué curioso, porque muchas veces se dice que el religioso es el dogmático. A mí me llama mucho la atención. Yo he entrado a algunos debates y dicen los religiosos son dogmáticos. A mí me sorprende mucho porque ya cuando alguien me dice eso, que religión es dogmatismo, me doy cuenta que no es una persona muy aversada en filosofía. Yo me doy cuenta, no. Porque el dogmatismo, el dogma, en realidad era la forma en que los griegos definían a aquellos filósofos que se aferraban a los principios, desconociendo y descartando todo análisis en base a la realidad. Entonces, cuando un filósofo tomaba como verdad absoluta sus principios teóricos y descartaba la evidencia de la realidad, se lo denominaba dogmático o dogma. ¿Bien? Entonces, habría que ver quién es dogmático o no cuando ya hay una falacia y el argumento circular encima sobre su propio ser, digamos, sobre su propio intelecto, lo cual es complejo de discutir con gente así. Sí. Pero, además, vamos a agregarle otra idea. ¿Por qué surge esto en la posmodernidad? Además de esta idea de regresión. Porque, si la constitución del ser, acá hay un problema de fondo que es cómo se constituye el ser, o qué es el ser. Esta es la gran pregunta, y van a pasar los milenios y no se va a poder responder. Bueno, algunos quizás la puedan responder desde una visión teológica. Respecto al ser, porque si el ser ya es en este estado de duda constante que hay, que yo lo entiendo que es quizás la herencia de este dualismo cartesiano, algo que ha legado es esta búsqueda constante, la certeza, la gran incógnita para Descartes era ¿dónde está lo cierto? Claro. ¿Dónde está la certeza absoluta? Claro. Este fue el motor de su búsqueda en toda su vida, es buscar la certeza. Véanse pues que lo que sucede es que esta certeza en la posmodernidad ya no surge por un método científico, por una evidencia externa, sino por la propia percepción, digamos, porque en el sistema sensitivo interno la única certeza es lo que uno siente, porque no hay verdad. Si no hay verdad, la única verdad es lo que uno siente, es lo único real, concreto. ¿Qué siento? Porque si hay error, si hay engaño, si hay una construcción subjetiva del mundo, lo único cierto es la propia percepción, lo que uno siente. Claro. ¿Y esto por qué se da? Más allá que hay un proceso discursivo que ya empieza a surgir con el estructuralismo, pero porque es la eterna discusión en la filosofía. Sí, la identidad, de hecho hace poco quiero agradecer a los que me invitan, tuve que dar un foro sobre el concepto de identidad. Si la identidad responde a la ontología, si la identidad es ontológica o si es lógica, porque la identidad puede ser lógica, lo cual no quiere decir que sea ontológica. Ejemplos concretos, yo podría decir, yo desde la lógica defino que soy mujer. ¿Por qué? Porque me siento mujer, hago
que la esencia para ser mujer sea simplemente tener ojos, entonces yo traslado una determinada potencialidad como acto, y desde la lógica diría, bueno, yo soy mujer, porque la definición de mujer está dada por el concepto X, Y y Z. Ahora bien, aun si toda la comunidad desde la lógica dijese, sí, es mujer quien tiene ojos, en esa potencialidad que se convierte en acto, tiene ojos, por lo tanto es mujer. Eso no equivaldría, en el sentido ontológico, a poseer las propiedades inherentes de aquel ente femenino con el don de la maternidad. Por más que yo cambiese el nominalismo, porque este es un problema que ya viene arrastrándose con el nominalismo de Ockham. Entonces, lo que sucede es que se intenta plantear que la lógica sola y el discurso solo, Basta. la formalidad, ya alcanza para definir lo que es la esencia. Y la esencia no se define por la formalidad, la esencia se define por su sustancia y sus propiedades. No e incluso se define por su diferenciación con el otro. Sí. No se define solamente por el nominalismo, porque de hecho yo podría tener un determinado objeto como esta lapicera y puedo denominarlo de una forma X en español y de una forma Y en inglés. Y sin embargo va a poseer una esencia y una naturaleza que la diferencia de los restos de los objetos en el mundo, independientemente de la forma y la función que yo le dé, que es lo que lo define como lapicera, independientemente de cómo uno la denomine. Entonces, espero haberme dado a entender, pero yo creo que ese es el punto clave para entender cuál es el conflicto en la posmodernidad. Creer que la palabra por sí misma alcanza para definir lo que es cada ente en este universo. Sí, sí. Bueno, en este caso me acuerdo del debate, no las quería mencionar, pero yo lo voy a mencionar, entre Gloria Álvarez y Agustín Laje. Y me dio risa que ella mencionaba que ella creía en la ley natural, po, y todo lo que sostienen los proabortos son ideales positivistas principalmente. Que como tú bien dices, basta con lo que está escrito, desde qué momento el Estado considera a alguien persona para que tenga derechos de persona, sin entender que la identidad del ser humano viene desde que se unen los dos, el espermatozoide y el ovocito. Voy ando lento. Cuando se unen ambos, se genera el cigoto, y este cigoto tiene toda la identidad de todos los genes. No, es distinto a una célula totalmente diferenciada como vendrían a ser los gametos. Pero bueno, estas personas, aparte, muchas de estas, y este otro, los virus que venían sobre todo en el siglo XX, eran deterministas y creían que una persona por tal cualidad estaba destinada a un destino. O sea, tenía las condiciones A, iba a llegar a tener unas expresiones B. Pero después de que se empezó a investigar la genética y sobre todo la epigenética, nos dimos cuenta de que el contexto en el cual uno crece y se desarrolla genera una diferencia en la expresión de los genes. Por tanto, todas estas ideas deterministas ya se descartan. Ese es el problema principal. Y acá te lo pregunta Winter en un superchat que yo creo que va de la mano. ¿Por qué crees que hay tanta relación entre estos determinismos que eran del siglo pasado y el progresismo? O sea, ¿no ves también esta relación entre jacobinos, nazis, bolcheviques, progres, que tienen tantas cosas en común al final? Del siglo pasado, insisto, que es una época en la cual la ciencia no había evolucionado a ser lo que es ahora. Toda esta gente habla de la ciencia, pero sostiene postulados que ya están descartados en la ciencia. Eso es lo que quería redondearte. ¿Qué opinas ahí? Que incluso el ejemplo con el que arranca se vincula íntimamente, porque si nosotros vemos cuál es el nexo común que hay entre jacobinos, nacionalsocialismo, bolcheviques, el progresismo en tiempos actuales, subyacen siempre dos ideas fundamentales, que son las ideas propias del progresismo. Sí. Progresismo que en realidad se viene gestando desde el comienzo del siglo XVI, que es esta idea del progreso indefinido. Claro. Y esta idea de la liberación absoluta. Van a notar que en cada discurso que uno observa de estos elementos que has mencionado, desde ciertas corrientes, podríamos decir, liberal progresista, corrientes revolucionarias, corrientes socialistas, esta idea del progreso indefinido, progreso material, porque el progresista es esencialmente materialista. ¿En qué sentido? Que rechaza el orden trascendente, rechaza el orden espiritual, rechaza el orden moral externo al ser humano. Esa es la principal característica. Y eso lo conlleva a caer en esas ideas que son esencialmente universalistas. Porque si uno ve el contrato social de Rousseau, el contrato social de Rousseau era tan aplicable para todas las ideologías que se han mencionado, como para lo que es la realidad propia del hombre al día de hoy. Esta idea de la hermandad global, claro. Esta idea del hombre libre, esta idea de que la ciencia ha avanzado a tal punto de que cualquier expresión que realice el hombre es benigna por sí misma.
esta idea de que la ciencia va a redimir la naturaleza caída del hombre, de que el hombre va a ser capaz de recuperar ese paraíso perdido, siendo que la realidad demuestra que se instauran los peores infiernos en tierra. Pero finalmente esta utopía es esta búsqueda perpetua de alcanzar ese estado de gracia en el cual el hombre ya no se encuentre atado. No se encuentra atado a los límites nacionales, no se encuentra atado al cuerpo físico, no se encuentra atado a su sexualidad, no se encuentra atado a la familia, no se encuentra atado a la comunidad, no se encuentra atado a absolutamente nada, que se convierta en un Dios en sí mismo, sí. El Homo Deus. Y esa es la característica común, que siempre este discurso de la ciencia, pero no la ciencia como método, porque de hecho este propio Karl Popper reconoce que el verdadero método debería reconocer que toda premisa es siempre falseable. Toda premisa tiene que estar sujeta a una falsación posterior, sí. Y por lo tanto es válida hasta que nuevamente aparezca una premisa que la reemplace por haberse notado su veracidad en su postulado. Entonces, no es ese tipo de ciencia el que uno está criticando, sino esta idea de que desde la mente propia del hombre, que esa es la característica común que posee tanto un bolchevique como desde incluso algunos anarcocapitalistas muy particulares, si quieren pueden ver uno de los últimos debates que hay en mi canal, creer que desde la mente se pueden resolver y dar respuesta a absolutamente todos los problemas, cuando en realidad no ha sido así. Esto lo plantea Lyotard cuando explica la condición posmoderna. Los metarrelatos no fueron capaces de dar una respuesta satisfactoria a la humanidad. Y por eso fenecieron. Por eso han fenecido cultural y estructuralmente en la sociedad occidental. Bien, se estoy tratando de responder en 5 segundos lo que es una pregunta muy compleja porque los paralelismos son muchos más. Incluso en todos estos paralelismos que él marca, que son muy, muy interesantes, jacobinos, nacionalsocialistas, bolcheviques, está siempre esta idea del hombre libre con una naturaleza benigna por sí mismo, pero siempre el enemigo es externo. Es curioso, porque si algo caracteriza a la sociedad cristiana occidental tradicional, es que el enemigo, en realidad, en primer orden, es interno. Es la naturaleza caída del hombre. Claro. Entonces, uno ve como el liberal clásico, el conservador, el tradicionalista, el reaccionario, antes que todo, intenta poner límite a las propias pasiones. Curiosamente, los discursos ideológicos consideran que el hombre es inmaculado. Entonces, las amenazas son externas, ya sea una determinada religión, ya sea un determinado género, ya sea una determinada etnia. Van a notar que no hay espacio de autocrítica. Vean desde el movimiento Sunrise con el ecologismo, Earth First, el fenómeno de Greta Thunberg, hasta los discursos de Black Lives Matter, de los Panteras Negras, los discursos del feminismo, del indigenismo, del ecologismo, siempre es quienes adhieren en la teoría de Carl Schmitt, digamos, el amigo, el nosotros en la teoría de Chantal Mouffe, el nosotros es inmaculado. Ahora, el enemigo siempre es externo. Entonces, ¿cómo se recupera el paraíso perdido? Eliminando el enemigo externo. La gente blanca, la iglesia católica, el capitalismo, siempre el colonialismo europeo. Siempre el enemigo es el otro. ¿Por qué? Porque las ideologías tienen esta fatal arrogancia de creer que son perfectas por sí mismas y que no poseen margen de error. Y si hay un error, es un factor externo. Es imposible considerar que esta utopía que ha creado la mente es susceptible a un error, porque implicaría reconocer que hay un oxímoron. Sería una utopía imperfecta, ya no sería una utopía. Claro. ¿Cómo puede sostenerse algo así con la arrogancia propia del antropocentrismo que se ha desprendido de la idea de Dios? Ahora ya no es el hombre creado, ahora es el hombre creador, y si es un hombre creador es un homo deus, y si es un Dios perfecto. Entonces aquí están estas contradicciones. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, como tú decías, no te gusta el término relativista moral, pero yo creo que eso es y desde que empezaron a quitar a Dios como figura, ¿cierto?, de bien y mal, de verdad absoluta, empezaron y mezclado también con lo que te decía yo de esta fe ciega en la ciencia. Bueno, si el ser humano, y esto se dio mucho en el siglo XX, insisto, y antes un poco, pero sobre todo en el siglo XX, si el ser humano es Dios, o su razón puede ser deificada, entonces puede construir la utopía en la Tierra, y para construir la utopía en la Tierra no importan los sacrificios. Y por eso eso es lo que tienen como los nazis, los bolches, todos estos, los jacobinos, porque en su afán de construir la utopía pueden matar a todo el mundo. Total, la meta es más grande que lo que vamos generando en el camino. ¿Cuál es la diferencia que tienen sí los nuevos grupos progresistas con los del pasado? Que al menos en el pasado había una meta
una meta que era no se sabía si se podía o no se podía alcanzar, pero estaba. Ahora ellos saben que no pueden alcanzar esa meta. Y lo que quieren es volver a un mundo prehispánico, ¿cierto? Premoderno, y traernos al mundo de las cavernas. Muchas de las cosas y posturas que ellos defienden son premodernas en todo sentido, pero en el mal sentido, o sea, tipo poligamia, canibalismo, eugenesia brutal, así tipo espartana. Y porque, insisto, ellos ya no tienen propuestas futuras, simplemente quieren destruirlo todo. Tienen un pesimismo total en la razón, y por eso es raro, tiene un pesimismo en la razón, pero sin embargo todo lo que postulan solamente se basa en el razonamiento sin evidencia. Eso es. Ya, mira, porque ya en un rato tengo que ingresar a otra conferencia, pero quiero marcarte algo. He dicho que es tan sabio y es impresionante lo mucho que tenés para enseñar. Y qué bueno que esté tu canal para estos espacios. Has dicho algo que es fundamental. 2 conceptos quiero rescatar de lo que has marcado, que creo que son lo más importante del día de hoy. Nuevamente se demuestra que todas las personas poseen un credo. De hecho, toda religión posee una idea de sacrificio. Lo que sucede es que para el cristianismo el sacrificio es propio. Por eso, cuando llega la famosa conquista en 1492, que yo recomiendo el libro de Cristian Iturralde, ya incluso los propios indígenas hablaban del Dios bueno, porque ya no eran sacrificados como se... Voy a tocar un ejemplo poco feliz, porque no quiero hablar de todo el proceso histórico de colonización y los mitos que hay en torno al sistema de trabajo, como las mitas, los yaconajos, las reducciones de los jesuitas. Vamos a hablar de ejemplos concretos. No hace muchas décadas en Chile hubo un ejemplo lamentable, que con un maremoto, una determinada, vamos a decir, tribu, porque sé que es muy susceptible el tema en Chile, sacrificó a un niño virgen para calmar los mares. Sí. Y no estamos hablando que fue en una época precolonial. No. Estamos hablando de... 10 años. Sí. Trata de ser cuidadoso porque sabemos lo susceptible que es YouTube en este sentido. Bien. O sea, toda religión tiene idea de sacrificio. Qué curioso, porque Karl Popper planteaba de que en realidad el buen científico debiera sacrificar las hipótesis antes de sacrificar a las personas. Exacto. Y curiosamente en la posmodernidad se sacrifican personas con tal de salvaguardar la hipótesis. Y esta es la premisa de cualquier ideología que usted tome, desde el feminismo hasta el ecologismo. Van a notar que siempre es en pos de reducir la población y sacrificar las personas antes de darse cuenta que el modelo por sí mismo es erróneo. Es una discusión aparte que si quieren algún día hacemos un vivo en forma exclusiva respecto al ecologismo, que a mí me encantadísimo. Ahora, otro segundo tema que bien has planteado en esta idea de, además del sacrificio propio, del sacrificio propio, es lo que bien has dicho, ya lo había, digamos, vaticinado Lyotard. En la posmodernidad hay una característica, que es el desencanto a los metarrelatos, es el escepticismo a cualquier metarrelato, es la idea de no hay metarrelato que alcance, no hay una narrativa que justifique mi existencia, me creo mi propia narrativa. Exacto. Y esto es un riesgo, porque es un mundo totalmente atomizado y fragmentado. Entonces, allí es donde florece la cultura del descarte hacia el otro, porque ya no hay una metanarrativa que nos unifique y nos cohesione, como podría haber sido cualquier proyecto positivo en el sentido de la construcción. Como puede haber sido el liberalismo, el comunismo, el cristianismo, el iluminismo. Esta idea de construir un determinado tipo de sociedad que cohesione a la comunidad. Entonces, si ya no hay un metarrelato, ya tampoco hay una idea de meta o propósito construcción. Solamente individuos compitiendo para imponer su propia narrativa. Exacto. Entonces, por eso la posmodernidad, entre tantos fenómenos, no es el único, entre tantos fenómenos, es un proyecto negativo, porque la deconstrucción por la deconstrucción misma, acompañado de un proceso revolucionario perpetuo en contra del conservadurismo, porque en el momento en el que los revolucionarios del presente descubrieran que un automóvil no se maneja solo con un acelerador, en el momento que los revolucionarios entendiesen cuál es la función del freno en el automóvil, pasarían a ser conservadores. Claro. Entonces eso es impensado para un revolucionario que necesita esta vorágine del consumo constante, como el farolero en El Principito. No sabe cuál es su función, pero la cumple. No sabe el porqué de su función. Sí. Quizás sabe cuál es la función, que es prender el farol constantemente, pero el porqué no lo conoce, pero obedece. Así funciona la sociedad posmoderna. Sin una narrativa de fondo, se dedica simplemente a alcanzar pequeñas metas, pero sin propósitos. Es el problema de lo humano en la posmodernidad.
tiene muchas metas, está agobiado de metas, está angustiado por la cantidad de metas que posee y la falta de tiempo, porque es una revolución perpetua, pero no posee un propósito en la vida. Y esto es lo que ha generado que son proyectos negativos. Cuando ya empiezan a llegar a un puerto, se destruye el barco y se zarpa hacia un nuevo puerto, porque no hay dónde llegar. Por eso la gente, cuando habla de libertad, yo le pregunto siempre de entrada, ¿libertad para qué o para quién? O más precisamente, libertad, ¿como fin o como medio? Exacto. Porque si es como un medio, hay un propósito en la vida. Pero si la libertad es un fin, como lo es el poder para muchos un fin, Exacto. una vez que lo tienen, ¿qué hacen con el mismo? Buscan más. Porque si hay un propósito virtuoso, está encapsulado en una virtud. Pero una libertad y un poder sin virtud que le da un propósito, ¿qué sucede finalmente? Me remito a las experiencias históricas. Exactamente. Tremenda intervención la que te pegaste. Muy buena. Y bueno, lo último que te lo dejo como tarea para que lo medites antes de empezar la despedida es que es re curioso lo que pasa en Asia y sobre todo en Japón versus lo que pasa en Occidente, porque allá tú te das cuenta que son mucho más progresistas que en Occidente, pero ¿qué es lo que tienen ellos? Que no tienen una izquierda colectivizando estas microidentidades. Porque allá tú puedes encontrar, no sé, pues el viejo de 40 años o 60 años vestido Sailor Moon, obeso, ¿cierto? Con trenza, pero allá eso no genera un colectivo que está oprimido y que genera que pida el Estado que les dé beneficios especiales, sino que lo es nomás. O la persona trans, o la persona el furrito que le dicen. Todas estas microidentidades acá en Occidente serían colectivizadas y tratarían de pedir derecho a un Estado cada vez más garante por estas ideas raulsianas que te decía al principio. Eso es lo que hace que Occidente esté mucho más en un estado mucho más deplorable que Asia, a pesar de que van por un camino similar. Eso más que nada como para que lo medites. Coincido, ¿no? De hecho sería un debate interesante porque hay una curiosidad en ese sentido. Está occidentalizado Oriente y a su vez Occidente ha tomado ciertas premisas de Oriente, pero quizás hay un fenómeno que es más que todo la globalización y donde el poder político ya se traduce de otra forma, porque el poder político subyace. Quizás en Occidente, particularmente en estas regiones como América Latina, el Estado sí es más presente, porque es el salvoconducto que tiene el individuo para fortalecer en términos hegelianos el reconocimiento de su identidad. En Oriente el reconocimiento de la identidad por una cuestión cultural nunca dependió del poder político, entonces claro que hay una reconstrucción artificial de la identidad, pero el reconocimiento ya no depende del poder político de la comunidad per se, donde sí se salvaguarda la libertad negativa en cuanto a que no haya una interferencia, donde cada uno pueda vivir, pero finalmente hay fenómenos que sí son paralelos, que tanto en Occidente como en Oriente subyace este individuo fragmentado y atomizado, sí, que en esta atomización del globalismo, en Oriente es una unidad de consumo y de producción, sí, como lo puede ser en partes de Europa y partes de Estados Unidos. En otras partes del mundo, pienso en ciertos sectores del África o en América Latina en general, el ser humano fragmentado y atomizado ya quizás no sea tanto una unidad de consumo, de producción, o no en esa escala, pero sí es una unidad de tributo, porque aquí sí el Estado es más presente. Entonces, pero finalmente termina siendo una unidad o de consumo o de tributo, sí, pero no un ser en términos agustinianos contemplativo, trascendente e individualizado en torno a su propia comunidad como parte de su esencia, que es quizás el gran problema que ha aparejado la postmodernidad. Exactamente. Bueno, solamente para finalizar, agradecer a los flows, que me llegó uno de Mauricio y otro de Jerónimo. Jerónimo diciendo que con lo que tú planteas te parece mucho a un capitalista revolucionario. No sé si lo ubicas acá. Bueno, te plantea eso, que tienes rasgos similares a un capitalismo revolucionario. No sé qué le dirías. Bueno, si está la oportunidad de dialogar y ver los puntos de encuentro, con todo gusto. O sea, no estoy muy a favor de querer encapsularme en tal o cual idea con tal o cual personaje o tal o cual figura. Simplemente digo, yo insisto, esto lo aclaro. Yo no soy intelectual y yo no soy referente ni ejemplo. O sea, te cargo con muchos errores, muchos vicios, muchos problemas. Y tampoco soy intelectual, yo simplemente transmito lo poco que he recibido. O sea, esa es mi función en esta vida, transmitir lo poco que aprendí como mejor pueda y agradeciendo enormemente los espacios donde uno puede dialogar, distenderse y compartir y aprender, que es lo que yo vine particularmente a aprender hoy.
Bueno, no, exactamente, yo también. Y me encanta que no te guste llamarte intelectual. Yo también detesto eso porque yo creo que el intelectual de ahora es el ilustrado de la época cuando inició la modernidad. Y yo creo que si hay algo que tenían estas personas, sin entrar mucho en anacronismo, es que eran demasiado ególatras. Tenían demasiada fe en sí mismos, de que ellos traían la verdad absoluta, acá te la traemos, o sea, créenos, y todos los vicios que vinieron después vienen de ahí, pues de esta fe ciega en que ellos tenían la respuesta a todo. Y yo creo que eso es un error, y los academicistas y los intelectuales de ahora vienen con la misma y peor. Así que muy bien al rechazar ese término, yo también lo hago. Y nada, pues estimado, agradecer enormemente tu participación. Fue una entrevista espectacular. Yo creo que la gente también la disfrutó mucho. Y por favor, cuéntales dónde te pueden encontrar si quieren saber más de ti. Particularmente en mi Instagram de Horacio Justo, por si quieren contactarse por cualquier tipo de sugerencia por allí. Me escriben el mensaje privado que respondemos siempre hasta el último mensaje. O si quieren y tienen ganas, sin compromiso, si me quieren acompañar en YouTube, estoy tratando de profesionalizar cada vez un poco más el canal con nuevo contenido. Y cada tanto tenemos conferencias con Miklos, con Javier Villamor, con Agustín Laje, entonces próximamente con un chileno anónimo. Estamos siempre en procesos de aprendizaje, en procesos de construcción, y no tomo mal las críticas, al contrario, me sirven para ver en qué estamos fallando o en qué nos podemos estar equivocando, y tratando de contrapesar lo que es el progresismo internacional, que sinceramente es una preocupación genuina para los que somos papás, ver cómo viene el mundo que le vamos a crear a nuestros hijos. Sí, totalmente. Bueno, estimado, de verdad, muchas gracias, y también muchas gracias a la gente que nos acompañó en esta tremenda entrevista. Espero que el directo les haya gustado y nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Chao, chao.